Se trata de Adrián Pérez, es abogado, dirigente de Cambiemos, diputado nacional entre el 2003 y 2011, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación entre 2015 y 2019, fue candidato a la vicepresidencia de la Nación junto a Elisa Carrió, acompañándola en la fórmula. Adrián, bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Bien, bien, un gusto. Bueno, ¿cómo estás viviendo esto? Vos sos parte de los jóvenes lilitos que acompañaron aquella denuncia del 2008, ¿no? 14 años. Sí, ¿no? a mí, mira, básicamente, sí, la denuncia que la presentamos en el 2008, la verdad es que coincide casi plenamente con lo que describe ahora Luciani en esta acusación. Yo rescato mucho lo que hizo Lilita en ese momento, efectivamente es una denuncia que efectuamos varios diputados, pero la que entendió que había una matriz de corrupción muy evidente, y es más, la denuncia fue por asociación ilícita. O sea, la denuncia fue, hay una asociación ilícita, no es un... Porque nosotros habíamos hecho distintas denuncias por corrupción en la obra pública. Yo había hecho una denuncia, por ejemplo, que tuvo bastante repercusión, que la hicimos con Esteban Bullrich por Skanka, una obra muy grande, con participación de una multinacional, con un sobreprecio muy evidente y con documentos que probaban además la corrupción en esa obra. Pero, y así había habido distintas causas de denuncias de corrupción en materia de obra pública. Lo que Lilita planteó fue, mira, acá no se trata de casos aislados de corrupción. Hay una matriz y hay un sistema de corrupción en materia de obra pública y hay algunas características que se repiten para poder explicar este sistema. Primera cuestión que se dio durante el gobierno de Néstor Kirchner, porque claramente Cristina hereda un modelo construido por Néstor Kirchner. La primera es un crecimiento exponencial del presupuesto de planificación y obra pública. Esto podría ser, como dice Cristina, bueno, nosotros decidimos hacer obra pública. Ese fue el primer dato que no dice mucho. Pero el segundo dato es que casi todas las obras públicas tenían un presupuesto oficial y un precio de adjudicación. Y el precio de adjudicación en general estaba 30, 40 puntos por el presupuesto oficial. O sea, había un valor de mercado y un valor de adjudicación muy inflado. O sea, que estaba claro que había sobreprecio. El tercer dato era un proceso muy claro de cartelización. Muy pocas empresas ganando la obra pública nacional. Claro, si uno además ponía la lupa en Santa Cruz, como hizo aquí Luciani contó con una ventaja en la causa vialidad, que es contar con la documentación que brindó en ese momento el área de vialidad nacional respecto... Pero claramente lo que vemos, si poníamos la lupa en eso, es que casi el 80% de las obras viales la ganaba lo mismo, la ganaba Lázaro Báez. De hecho, Luciani da a entender que, por ejemplo, otras empresas como Petersen o Eskenazi se presentaban para perder, como para aparentar una licitación competitiva. Efectivamente, porque en aquella denuncia del 2008, lo decíamos, era un esquema muy bien armado, donde había alguna participación. La asociación ilícita era Néstor Kirchner como cabeza de la asociación ilícita, se indicaba como parte de esa asociación a Julio De Vido, a López, y del sector privado, el principal era Lazo Báez, pero había otros. Estaba Wagner también como presidente de la Cámara de Construcción, que ayudaba a construir, digamos, este esquema con sobreprecio en la obra pública, con cartelización, con muy pocas empresas ganando las licitaciones. Esto tiene otra cara, que es, bueno, y esa plata había claramente sobreprecio y era evidente que había retorno, pero lo que vino después, por eso para mí esta causa va a enlazar con otras causas, vos lo mencionaste, es, bueno, fue muy evidente también cómo volvía la plata, porque hasta, digamos, si uno mira el crecimiento patrimonial en blanco de los Kirchner, el salto más grande se produce a partir de los hoteles, de la rentabilidad generada por los hoteles. Claro. Y a nadie le puede escapar que esos hoteles, el principal inquilino, digamos, de esos hoteles era Lázaro Báez, que era el principal adjudicatario de la obra pública. O sea, es una cosa como bastante... De hecho, se hizo cargo de la refacción y ampliación de esos hoteles. Totalmente. Entonces, era una cosa como bastante burda. Por eso esta causa tiene mucho impacto y además tiene una ligazón, cuando esto continúe en las otras investigaciones, con los sauces, con el tema de los hoteles y también con el tema de Cuadernos, porque efectivamente lo que están señalando en Cuadernos es que
hay muchos que comienzan a reconocer esta ahora matriz. no vamos a meter eso porque en Cuadernos hay muchos, más de 100 empresarios que Exactamente. declararon como imputados arrepentidos, y que reconocieron este circuito. Pero déjame ir a la calle Uruguay y Juncal. Está Lina Ramírez, porque hay gente manifestándose en la puerta de la casa de Cristina esperando que salga a saludar. Lina, ¿cómo estás? Dani, equipo, ¿cómo les va? Buenas noches. Así es, estamos en este momento exactamente sobre Juncal y los manifestantes, los autoconvocados o los militantes se están concentrados sobre la calle Uruguay. Un clima, te digo, distinto al clima del día de ayer, ¿no? Porque ayer teníamos la marcha, la contramarcha, teníamos presencia policial, pero el día de hoy no. Hoy el día de la marcha que está en este lugar, que se podría decir que es como una caravana de militantes, están sobre Uruguay y con presencia policial, pero únicamente como para acompañar un poco el tránsito en esta zona que estuvo afectado, por supuesto, todo el día. ¿Qué nos dijeron? Esto sería como una especie de vigilia, a diferencia de ayer, que era quizás más, se quedaron acompañando, hoy ya se hizo como una especie de celebración, te diría, porque tenemos, por ejemplo, carritos con comida, ¿no? Por ejemplo, choripanes, hay gente que se acerca con amigos y toma unas cervezas, y todos, bueno, al ritmo de cánticos frente al departamento de la vicepresidenta, a la espera de que quizás salga a saludar. Que no creemos que suceda porque te digo que las luces del departamento se apagaron hace unos instantes nada más. Así que quizás como ocurrió hoy en el Congreso, no creemos que esto suceda acá. ¿Qué sabemos? No, si bien no hay como una especie, ¿no?, de alguien que diga, bueno, estamos organizando esta manifestación, ¿no? Lo que sabemos es que se quedarían toda la noche y que probablemente mañana, si es posible, también regresarían, ¿no? Así que te digo, un clima de celebración, Lina, como te decía, el tránsito. Sí, Dani. Lo que vemos a diferencia de ayer es que hay menos gente y no hay enfrentamiento. Bueno, ayer hubo enfrentamientos, hubo algunos policías heridos, hubo unos detenidos. Hoy es solamente partidarios de Cristina y son muchos menos de los que estaban ayer. Exactamente, sí, no hay contramarcha, quizás algunos vecinos pasan y por supuesto no se nota el descontento, dicen algunas cosas y continúan, pero no está el famoso caceralazo, ¿no?, que se gestó el día de ayer. Te digo, mira, respecto al tránsito, están sobre Juncal, perdón, y casi que los manifestantes están aquí desde Uruguay, donde estamos nosotros, hasta casi llegar a la calle Paraná. Así que es un grupo mucho más reducido que el de hoy, mucho más reducido que el de ayer también, pero bueno, es un grupo que asegura que se queda en este lugar y que harán una vigilia, ¿no?, en este caso a favor y en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, Lina. Volvemos con vos en cualquier momento. Muchas gracias. Adrián, bueno, nos quedamos con las otras causas. Vos hacés un seguimiento, ¿no?, lineal de lo que pasa, cómo es un efecto dominó, ¿no? Quizás una condena en esta causa Cristina irremediablemente va a llevar a acelerar los otros juicios que están en acusado. Sí. El caso, por ejemplo, Tesuelo Sauce tiene un sobreseimiento en primera instancia y una apelación a la Cámara. Hasta que no se resuelva este caso no se va a poder saber si abren el juicio oral en esa o no. Coincido. Pero bueno, me parece que, obviamente, que me parece importante la acusación. Hay que esperar cómo se resuelve esta causa, pero es cierto que hay algunas preguntas que se hace Luciani que no encuentran una respuesta en el alegato de hoy de Cristina, este alegato público. Es decir, él dice, explíqueme cómo puede ser que hubo tal proceso de beneficio a Lázaro Báez. ¿Cómo puede ser que a su vez Lázaro Báez haya tenido el nivel de conexión comercial con, digamos, siendo un adjudicatario tan importante de la obra pública que usted tenga, con la familia Kirchner? Entonces, que nunca vio nada de esto. Entonces, a mí me parece que no ha podido explicar esto porque sinceramente no creo que tenga una justificación para explicar esto. ¿Crees que Cristina hoy pudo, por ejemplo, en base a lo que dijo hoy, después Beraldi y los abogados defensores tendrán otro tipo de algo mucho más técnico? Porque hasta ahora también es cierto que los abogados de Cristina, toda la defensa fue argumentando artilugios procesales para retrasar el juicio. No es que presentaron una contraprueba. Quizá lo hagan ahora en la defensa. ¿Pero Cristina aportó algo en su defensa puntualmente hoy? No, yo creo que no. Creo que hizo una defensa política como viene haciendo desde hace mucho tiempo, una defensa más bien argumentando que se trata de una persecución, etcétera, que hay una causa judicial, un fiscal que acusa y un tribunal que tiene que resolver. También me parece que esto es bueno de alguna forma para la Argentina, porque yo creo que nosotros bueno, acá tenemos a alguien que ve mucho los temas económicos, pero hace muchos años que la Argentina está muy mal y hace muchos años que vemos, por ejemplo, que tiene déficit fiscal, excepto en el periodo 2003-2007, que fue un periodo en donde eso no ocurrió.
Después siempre, y ahora siempre se le pone el foco a, bueno, el incremento de los gastos del Estado o el incremento del personal, lo cual es cierto, pero lo que no se mira es este gasto que ha sido superlativo. O sea, ¿cuánto nosotros podríamos, en qué mejor situación estaría la sociedad si todo este dinero que se fue en corrupción no se hubiera ido, ¿no? Entonces, me parece que es un tema para que la sociedad lo pueda tomar dimensión, no solamente cuando hay una crisis económica, porque cuando hay una crisis económica aparece de nuevo el tema de la corrupción como un hecho relevante. Y hoy, si lo miramos, primero inflación, segundo corrupción. Bueno, tendría que aparecer como una prioridad casi siempre. Nosotros, cuando hacíamos estas denuncias, las hacíamos en un momento donde la economía estaba bien, en donde nadie hablaba de la corrupción, etcétera. Y creo que nos hubiésemos ahorrado bastante si como sociedad le poníamos el ojo y la mirada al tema de la corrupción. Vamos a ir a un corte ahora, te quedas, Almea, ¿no? Sí. Para seguir charlando. 5.235 millones de pesos, dijo el fiscal Luciani, en tiempo aquello. Algunos hablan que eso traspolado por inflación sería 1.000 millones de dólares hoy, ¿no? Bueno, sí. La mitad de las importaciones mensuales de energía, por ejemplo, ahora que se dispararon tanto, la mitad de las importaciones mensuales de energía, justamente cuando el gobierno, el Estado argentino tiene muchos problemas para pagarlas porque tiene pocas reservas en el Banco Central. ¿Cuántas cloacas, cuántas escuelas, cuánta obra pública, cuánto le hubiese mejorado la calidad de vida a muchos sectores rezagados si esa plata se hubiese utilizado de buena manera, no se hubiese perdido en el camino? Coincido plenamente. Vamos a ir a un breve corte y volvemos. Se va a sumar Juan Mayol, director de la consultora Opinaya, como vamos a analizar distintos escenarios políticos con él, a la mesa donde estamos analizando en el día de hoy la primer defensa pública de Cristina. ¿Fue una defensa jurídica, una defensa política? ¿Qué se viene a partir de ahora? Vamos a tratar de dilucidarlo en el próximo bloque. Este domingo a las 21 en el canal de la ciudad. Folklore en casa. Ahora, desde Las Peñas, el hogar de nuestra música. Hola, soy Samba Kipildor. Los espero el domingo a las 21 horas en el canal de la ciudad, que sigue dando oportunidad a todos los cantores populares. Folklore en casa. Conduce Mariana Boca. Este domingo a las 21 por el canal de la ciudad. Las mañanas en el canal de la ciudad comienzan más temprano. Estamos en vivo, como todos los días acá en el canal de la ciudad, desde las 7 de la mañana. En las últimas semanas ha habido una escalada respecto a los contagios de COVID-19. La pandemia lamentablemente todavía no se va. Con todo lo que necesitas para antes de salir de casa. Buena mañana para todos, una mañana para transitar con mucho cuidado. Cansados, hartos de la humedad, que se vaya todo este vapor, que se vaya este sauna porteño. Hermoso amanecer hoy, fresco, pero hemos tenido mañanas peores. Se negaron a declarar los detenidos de la secta de la escuela de yoga. El viernes el Tribunal Oral rechazó la recusación de la vicepresidenta. 3 hombres fueron detenidos en la provincia de Entre Ríos, acusados de intentar iniciar un incendio en las islas del Delta del Paraná. Y hubo récord de exportaciones en la primera mitad del año. Panorama N7, de lunes a viernes a las 7, por el canal de la ciudad. Este sábado, en el canal de la ciudad, tenés tu punto de encuentro. El programa que celebra la diversidad de cultos que conviven en la ciudad de Buenos Aires. Toda la cultura, todos los cultos. A través de la gastronomía, del arte, de la música, para que puedas ver cómo coexisten las diferentes religiones. Punto de encuentro. Sábados a las 17:30. En el canal de la ciudad. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, esto es un juicio al peronismo, esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares, este es un gobierno a los que peleamos por la memoria, la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones, la independencia, la obra pública.
Esto es un juicio no contra Cristina, sino es un juicio contra el peronismo. Se suma a la mesa para analizar esto el siguiente invitado. Se trata de Juan Mayol, director de la consultora Opinaria, licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires, que estudió medicina tradicional china. Ah, mira, Juancito, no teníamos esa tuya. Sí, ya era un dato que me habían resaltado la última vez que viniste. Sí, estuvimos bienvenido, un poquito. bienvenido, Muchas Juan. gracias. Bueno, te pregunto como analista político. Cristina dice, no es un juicio contra Cristina, sino es un juicio contra el peronismo. Bueno, está suscribiendo de algún modo a la teoría del Lofar, ¿no? Esta idea de que toda causa judicial que persiga a algún gobernante de algún movimiento que se autodenomina popular de la región, es una conspiración de un entramado judicial, mediático, que detrás de todo esto tiene los poderes del sistema capitalista mundial, por así decirlo, ¿no? Y lo escuchaba Luis Delía hablar de Estados Unidos detrás de todo esto. Y de algún modo es una autoadjudicación de una impunidad total, este discurso, ¿no? A mí no me pueden juzgar porque, defiendo los intereses de las clases populares. Hay que ver hasta qué medida lo hace y cuán efectivas son sus políticas. No, dijo algo, porque ahora vienen por ustedes, vienen por las jubilaciones, vienen por los salarios. Hoy en día las jubilaciones y los salarios están en un piso histórico. O sea, las jubilaciones nunca estuvieron tan bajas como están ahora. El recorte que se hizo en el sector previsional es histórico. Los salarios están totalmente deprimidos, el poder adquisitivo por la inflación. Y ella habla como un escenario hipotético de lo que va a venir. O de alguna manera también está culpando al gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Sí, de algún modo está tratando de interpelar lo que ellos denominan el pueblo, porque ellos tienen la potestad, el kirchnerismo de algún modo se autoadjudica la potestad de la representación del pueblo. De hecho, hay varias consignas de que hablan de la cámpora mismo, de dirigentes políticos, de dirigentes con responsabilidades de gobierno, que hablan de que Cristina es pueblo, que no se la puede tocar, que es intocable. Entonces, interpelan de esta manera, no vienen por mí, sino que vienen por todos nosotros. Y de algún modo hay cierta divergencia, hay un efecto de sentido con las marchas, las manifestaciones, que uno las ve por televisión y pareciera ser que el pueblo sale a la calle, pero según nuestras encuestas, 8 de cada 10 argentinos que forman parte de ese pueblo creen que hubieron hechos de corrupción enormes durante el gobierno de Cristina, y 8 de cada 10 argentinos también creen que Cristina es la principal responsable. Ayer se publicó una encuesta que realizó la Universidad de Buenos Aires, que el 45% de los votantes del Frente de Todos creen que hubo corrupción, que Cristina no es inocente. Sí, nosotros tenemos números similares a esos y nosotros hacemos esa misma lectura. 3 de cada 10 argentinos hoy en día se manifestarían propensos a votar al kirchnerismo. Todavía tiene esa base de apoyo. Pero es interesante. De ese 30%, solamente un 20% suscribe esta teoría del Lofar, mientras que un 10% dice, en realidad, y me parece que el giro discursivo de Cristina hoy de algún modo dejó entrever eso, en realidad estamos hablando de que todos son lo mismo, ¿por qué me juzgan a mí si hubo corrupción en todos los gobiernos? Dio esa impresión. ¿No? Tiene una pregunta, Leandro, después yo quiero hablar con Adrián Pérez, porque Adrián ha pasado por la Secretaría de Asuntos Institucionales, sobre la debilidad institucional que puede generar que un gobierno se ponga a defender a su vicepresidenta, a una dirigente política, interfiera en las decisiones de la justicia. Juan, ¿cómo evaluás la escenificación del mensaje que dio hoy Cristina? Porque no lo hizo desde su casa, lo hizo desde el Senado, con la bandera argentina detrás, como marcando muy fuertemente que ella es representante de uno de los poderes del Estado, que no es una ciudadana más. ¿Cómo evaluás esa escenificación? Bueno, precisamente todo está pensado en relación a dar un efecto de sentido, este mismo efecto de sentido de ver al pueblo en la calle, entre comillas, es el mismo efecto de sentido de ella que están atacando las instituciones y están atacando la democracia. Cuando en última instancia ella manifiesta, y el kirchnerismo manifiesta, que es una especie de golpe de Estado, que antes los golpes de Estado se daban con los militares y hoy en día se dan con el poder mediático y judicial. Habló de pelotón de fusilamiento, hicieron ese tipo de analogías permanentemente, está permanentemente tratando de instalar la idea que esto es un golpe contra la democracia, cuando realmente habría que preguntarse si hoy en día vivimos en una república
y en qué medida la justicia tiene el deber de juzgar a los dirigentes o a los funcionarios de otros poderes del Estado en función de sus actos. ¿no? Bueno, acá tenemos un especialista para hablar de eso. Cristina hablando en su despacho vicepresidenta, con la bandera atrás, ya declaró así frente al tribunal, esto fue en diciembre del 2019, hay que recordar, que te pone todo el peso político de su investidura como vicepresidenta ante la justicia. Un gobierno que se mete en la decisión y dice que la justicia está persiguiendo a Cristina Kirchner. Institucionalmente, ¿qué representa eso, Andrea? No, yo diría que nada de eso es bueno, pero yo quiero rescatar que a pesar de ese escenario que se monta, hay una justicia que dice, yo voy a seguir avanzando. Y hay un fiscal que llevó adelante la acusación. Y que esto en la Argentina no es poco. Entonces, yo quiero recalcar esto, porque estamos ante un escenario en donde efectivamente la justicia ha decidido avanzar más allá del contexto y de lo que se genere. También es cierto que me pareció mal lo que salió desde Presidencia, pero parece que tiene relativo impacto eso, en este sentido. La mitad de los que salieron públicamente a expresar una posición en defensa de la actual vicepresidenta, en algún momento, y no hace mucho, planteaban absolutamente lo contrario. O sea, desde el propio presidente. O sea, hay una contradicción tan evidente, porque el ministro de Economía, el actual presidente, etc., uno podría buscar sus declaraciones de hace muy poco tiempo y son totalmente contradictorias con lo que señalan hoy. De modo tal que yo creo que hay una pérdida de relevancia de esas voces por la propia contradicción que las mismas voces tienen. Pero ustedes no notaron, una pregunta para los dos, ¿no? ¿No notaron que en la defensa de Cristina, de Alberto Fernández, de Massa, incluso Massa ni la nombra, pero de los funcionarios del kirchnerismo, no hablan de inocencia, sino de falta de pruebas, de persecución, pero nunca nadie esgrime la palabra inocente, ni siquiera Cristina? ¿Se han dado cuenta de eso? Que no es menor. No se están atacando a alguien inocente. No, es como dijo recién Juan, Cristina dio una intención y dice, che, todos roban. Y se agarran conmigo. Dio esa impresión hoy, así para pasarlo limpio. Sí, en ningún momento hubo una refutación a ninguna prueba, ¿no? No, todavía no. Entonces, desde ese punto de vista, de hecho, a mí me llamó poderosamente la atención varias partes de lo que comentó Cristina, pero particularmente cuando se refirió a las visitas de Manieto a la casa a Olivos, hablando de que dio a entender que producto de esas visitas, Kirchner terminó firmando la fusión de Cablevisión y Multicanal, que fue cuestionada en su momento por las leyes antimonopolio, etcétera, 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 pero dio a entrever... Multicanal que pertenecía al grupo Clarín, sí, y se unificó con Cablevisión. Sí. Algo que, por ejemplo, ustedes en la coalición cívica lo denunciaron en aquel momento. Yo recuerdo que decía en la coalición cívica que eso era favorecer a un monopolio. Efectivamente. Digamos. Sí, eso fue así. Lo hicieron en su momento. Y denunciaban que Néstor Kirchner favorecía ese monopolio, que después intentó desarmar con la ley de medios, paradójicamente 2 años después. Efectivamente. Sí. Esa fue la posición de la coalición cívica en su momento. Bueno, ellos nunca reconocieron eso. Hoy lo reconoce después de bastante tiempo, pero esa fusión se llevó adelante durante el gobierno kirchnerista, ¿no? Juan, vos crees, ahora vamos a hablar con Carlos Campolongo, se va a sumar a la charla para hablar del peronismo, ¿no? Porque Cristina, si realmente el peronismo se ve involucrado detrás de una defensa corporativa de Cristina. ¿Cómo crees que puede reaccionar parte de la sociedad que no cree que Cristina sea inocente si esto se vuelca a las calles? Hoy hace un ratito en la radio, hablé con Graciela Fernández Mejía del Club Político Argentino, sacó un comunicado muy fuerte al respecto diciendo que la inocencia o la culpabilidad se decide en tribunales, no en la calle. No importa lo que mueva uno o mueva otro. Pero probablemente este conflicto se traslada a la calle, o por lo menos lo que quiera hacer Cristina. Y claramente está el final de este conflicto. Lo vio Cristina desde el inicio. Recordemos la indagatoria inicial, donde ella se negó a responder preguntas y, digamos, con una actitud bastante fuerte frente a los jueces y fiscales, dijo que a los jueces son los que tienen que responder las preguntas. Sí. Y que a ella ya la historia la absolvió. Desde su punto de vista y desde el punto de vista del núcleo que la rodea, la justicia no tiene la potestad de condenarla.
sino que la que la juzga es la historia y ya fue absuelta. Está empujando a que esta situación vaya a la calle, lamentablemente, y eso es un problema muy grande para la sociedad y también para el gobierno. Y lo aprovechemos a Adrián Pérez antes de que se sume Campolongo. Sí, para los dos, el discurso de hoy de Cristina fue eminentemente político y no jurídico. ¿Ustedes creen que ella sentó la primera base para una futura candidatura de cara a 2023? Candidatura que no sabemos si va a ser al Senado, a diputados, a qué será, pero que ella está preparando el terreno con la mira en las elecciones del año que viene. No lo sé. Yo eso no lo sé. Lo que sí creo es que no queda otro camino, me parece, ya a esta altura no le queda otro camino que el discurso político. Esto ha quedado muy, muy claro. Y creo también que el escenario desde lo político es difícil, porque hay algo bastante importante que ocurre, que nosotros vemos la trascendencia que tiene el tema de las audiencias públicas. Digamos, esto lo vio la sociedad. Y esto que vio la sociedad se engancha con otros hechos que ve la sociedad. Entonces, es muy difícil hoy discutir que hubo niveles de corrupción importantes. Esto se engancha con que la gente vio los bolsos de López. Esto se engancha con que la gente vio la rosadita. Entonces, son demasiados hechos que vimos y un debate público sobre esto que hace que esa realidad sea muy difícil de tapar, más allá de la argumentación política. Es una argumentación política que, desde mi punto de vista, cada vez va a tener menos fuerza. Porque lo que no se puede negar, lo que no han podido negar hasta ahora, es que ha habido niveles de corrupción importantes. Mira, antes de despedirlo a Adrián, para analizar este escenario posible, uno dice, Cristina necesita fueros. Hoy el peronismo en el Senado está a 4 senadores de perder los fueros. En las elecciones del año que viene se renueva un tercio. No sé cómo va a salir la elección, pero una mala elección del peronismo le puede hacer perder esa mayoría por primera vez desde 1983 al peronismo. Ya ha pasado que en diputados, sin la mayoría propia, a Julio Evido lo desaforaron. Julio Evido fue preso con una preventiva. Le podría pasar a Máximo Kirchner, le podría pasar a Cristina si es diputada. Es decir, el escenario político es tan adverso que ni siquiera una banca te puede garantizar, en el caso, suponiendo que un juez pida una preventiva, o sea, Cristina puede seguir apelando y estar en su casa y no ir presa hasta que llegue a Corte Suprema. Pero si en el medio a un juez se le ocurre pedir una preventiva, ya no sé si los fueros dan tanta garantía como le dieron a Carlos Menem o le dieron a Cristina, por ejemplo, los 5 años anteriores a que sea vicepresidenta. ¿No lo ven así? Yo creo que también el nivel de preocupación que tiene, más allá de ser juzgada, condenada e ir a una hipotética prisión domiciliaria luego de todas las instancias judiciales, es cómo esta causa puede desencadenar en las otras causas y a quiénes puede llegar a eso a implicar. Me parece que por los hijos de Cristina. Creo que más allá de esa su preocupación central, sus dos preocupaciones centrales, por un lado esa, y por el otro lado como que haya parada de cara a la historia, ¿no? Porque a ella lo que le preocupa es cómo la juzgue la historia, más allá de que su grupo de fanáticos que no reconocen las evidencias y que un fanático tampoco el núcleo duro no, sí, no que ante las evidencias y los hechos, la emocionalidad y el sentido de la pertenencia y de la identidad que tiene el núcleo duro es muy difícil que se mueva. Pero hoy en día creo que la sociedad, la gran parte de la sociedad, según las distintas mediciones, ya la visualizan como una dirigente que fue responsable de grandes hechos de corrupción. La última para Adrián Pérez, antes de despedirlo. Adrián, hoy fueron amenazados por distintas redes sociales los 3 jueces del Tribunal Oral Federal número 2 y los fiscales. ¿Te parece que el gobierno les garantiza tranquilidad y respaldo para que nada suceda? No, pero es muy importante señalarlo y que es muy importante que se garantice efectivamente la seguridad y la tranquilidad para que juzguen. Indudablemente el gobierno está generando un escenario bastante adverso para que esto suceda. Pero sí ahí me parece que todos tenemos que reclamar para que la justicia pueda trabajar con independencia y en un marco de seguridad, para que todos los argentinos puedan conocer efectivamente lo que ocurrió en el marco de las investigaciones de esta causa, que tienen muchos hechos concretos y que están avanzando con distintos niveles, pero que todas han ido avanzando. Lamentablemente ha pasado demasiado tiempo, pero por suerte también es cierto, porque la justicia también hay que decirlo, vamos, es lenta, ha habido muchas dificultades, pero bueno, hoy tenemos una circunstancia que es que las causas van avanzando y que todos tenemos que bregar para que efectivamente podamos tener verdad y justicia en todos estos
hechos denunciados hace tanto tiempo atrás. Gracias, Adrián, por No, tu gracias a visita.